Con este video estudiaremos la reutilización de código de programas. Hola, soy Jacinto Fun. Hoy vamos a ver en este video la reutilización del código de programa desde el punto de vista de dar un ejemplo sencillo a nivel de programación, pero no se preocupe a nivel de programación, si no sabe aprenderemos. Y cómo ese mismo mecanismo de pensamiento o ese concepto que aplicamos en un algoritmo lo aplica, digamos, todas las empresas de tecnología y vemos cómo están construidos por dentro todas esas plataformas, o por lo menos un pedacito de esas plataformas que nosotros vemos en el mercado. Comencemos. Antes de entrar en tema, vamos a recordar algunos conceptos básicos. Inclusive a nivel de programadores esto es sencillo. Para las personas que no sepan programar, vamos a presentar estos conceptos, ¿okay? ¿Qué son variables globales? Variables globales son parámetros o mecanismos que se utilizan a nivel de programación para trabajar dentro de la data, dentro de las funciones o procedimientos que hay en el código fuente. Las variables pueden ser variables globales, donde esas variables globales son utilizadas en todo el software o gran parte del software del aplicativo. O sea, son variables que son trabajados, ya sea datos, texto, puede ser variado. Y lo que se llaman variables locales. Variables locales son variables que trabajan en ciertos puntos del software y solamente es afectado esos parámetros en ese lugar. Ahora vamos a recordar, digamos, del video pasado, lo que se llaman niveles de reutilización. Hablamos de funciones y procedimientos, conjunto de funciones de procedimientos, subsistema y software de sistema. Recordando que esos son niveles de cómo nosotros podemos ver y aplicar los conceptos, digamos, de reutilización. Cualquier cosa tenemos, digamos, un enlace apuntando, digamos, al primer video, viendo, digamos, estos niveles de reutilización. Vamos a ver el primer caso. No se vayan a asustar. Es un programa sencillito que lo vamos a detallar de una forma muy precisa. ¿Okay? Aquí vemos un programa hecho en, digamos que en C, intenta hacer C, y vemos una estructura de al principio de la primera línea es el programa principal, definido después por unas variables enteras, y después se declaran tres funciones. Después de esas tres funciones, lo que hacen el cuerpo de esas tres funciones y la declaración de esas tres funciones, se ejecuta en el programa principal y hace uso, digamos, del programa, de esos programas o esas funciones que se han declarado hacia arriba. Vamos al principio, es decir, vamos al programa principal, donde existe una definición de las variables, donde las variables están definidas como enteras, y vemos que la función, seguidamente las funciones, están anidadas, digamos, a una de esos parámetros, a una de esas variables. Estas son variables, digamos, globales, en el sentido de que depende, digamos, de el cuerpo de la función. Por ejemplo, la función A, dentro del cuerpo de la función A tenemos una variable que es x, y que lo que hace es simplemente sumar la variable x, le suma 10. Si vamos a la siguiente función, tanto la c y la b hace lo mismo, pero con las tres variables o tres variables globales que nosotros hemos definido al principio del programa. Es decir, los tres funciones A, B y C
lo que hace es esos tres parámetros de forma independiente, sumarle 10. El valor que contiene, sumarle 10. ¿Okay? Luego existe ya la ejecución del programa principal, que lo que hace es la asignación de la variable x, le asigna 1 y llama a la función a, que internamente, como vemos hacia arriba, suma 10 y el resultado actual después de la llamada de x es 11. Y le asignamos después 10, llamamos el programa b o la función b y me retorna la suma de 10 más 10, sería en este caso 20. Sucede lo mismo con z, con 15, y cuando termina la ejecución de c sería 25. Es un programita sencillito, es un ejemplo que podemos verlo, como digo, es preferible hacer ejercicio sencillo para que se entienda mejor. ¿Okay? Aquí vemos que las variables, que cada una de esas variables depende, digamos, del programa principal. ¿Okay? Otro punto es la función depende también de estar dentro, digamos, del programa principal o declarado dentro de la variable programa principal, debido a que depende de las tres variables x, y y z. Si sacamos esas funciones x, y y z, perdón, esas variables, esas funciones a, b y c los sacamos del programa principal, nosotros tenemos esas variables quedan huérfanas y de ahí tenemos que aplicar otro mecanismo. Vamos a verlo de la otra forma. Como vemos también las tres funciones en el fondo hace lo mismo, o sea, agarrar una variable y el contenido de esa variable se le aumenta 10 a su valor. Vamos a estudiar el siguiente caso. Esta misma función, este programa es similar al anterior, hace lo mismo, pero tenemos ciertas diferencias. Vamos a ver la diferencia que hay en ella. Número 1, la función se está declarado desde afuera, o sea, está fuera del programa principal. Segundo, la declaración de las tres variables que usamos en el caso pasado no está en el programa principal, sino está en todo software, en todo el software como tal, digamos así, en todo el aplicativo. Y la llamada, ejemplo de las llamadas del caso anteriores de cada una de las rutinas. ¿Okay? Vamos a ver caso por caso. Es decir, el primero tenemos una gran diferencia, que tenemos una función donde permite declarar como un paso de parámetro, cuando vemos en la primera línea, que es la función R, reutilizar, por ejemplo, permite dejar entrar un parámetro entero, de lo cual el valor de ese parámetro entero le suma 10 y retorna el valor que calculó. Ese es lo que hace el programa o la función de este caso. Seguidamente, la declaración de las variables, como dije anteriormente, está fuera del contexto del programa principal, o sea, se aplica todo en todos los programas, inclusive ya en el caso anterior, si queríamos sacar las tres funciones a, b y c fuera del contexto, digamos, del programa principal, debería estar escrito entre esta declaración de las tres variables y el programa principal, y de esa forma puede trabajar. El caso anterior teniendo las variables desde afuera. Y después tenemos el programa principal, que es la misma anterior, pero con una gran diferencia. Estamos llamando a la misma función que declaramos de primero. O sea, ya no existe las funciones a, b y c, sino que existe una sola función para las tres variables. Hay una gran diferencia ya que vemos aquí. Ya detectaron cuál es la diferencia, en que uno trabaja con
con tres variables, igual trabaja con tres variables, pero con tres funciones diferentes. En programa hace lo mismo, el programa principal hace las tres llamadas a tres funciones, igual que en el caso anterior, pero en este caso se llama a la misma función declarada. ¿Okay? Por supuesto, con este tipo de esquema, esta función puede ser llamado en cualquier otra subrutina, no solamente del programa principal, sino otra subrutina que pueda ser llamada o hacer una llamada de otra función, y puede reutilizar esa función R que hemos declarado desde el principio. Por supuesto, se mantiene X y Z para todo el programa, y existe, digamos, la misma repetición de código, pero con una gran diferencia, que está concentrado en una sola. En vez de tener tres funciones que hacen lo mismo, tengo uno que equivale, digamos, a las tres funciones anteriores. Esto aquí ya vemos un principio de reutilización, que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué podemos ver ahora con este tipo, con estos dos casos de programación? Por ejemplo, vamos a ver de simplicidad, o sea, el hecho de tener menos código de programa, se ve que es más simple el segundo caso, mientras que el primer caso tiene más línea de código. Ahí de la simplicidad o la simpleza, digamos, del algoritmo, de las aplicaciones, hay un mejor entendimiento de lo que se le hace al programa. Por supuesto, el entender bien y estar simplificado en resolver los problemas o llegar su tarea, por supuesto el mantenimiento se hace mucho más fácil. Por supuesto, los números de errores. A nivel de estadística, si vemos que cada línea de código es factible a errores de código, dime, ustedes ya tienen una idea de cuántas líneas de código tiene en un programa versus al otro. Mientras menos línea de código exista, supuestamente debería ser menos la cantidad de errores. Es decir, mientras más línea de código haya, más problemas puede haber. Entonces, simplicidad, entendimiento y mantenimiento pareciera que fuera juntos y conllevado al número de errores que se puede cometer. Ahora, también podemos verlo del otro punto de vista. ¿Okay? Los números de errores, por supuesto, a nivel de línea de código sería mucho más sencillo trabajarlo, digamos, a nivel del segundo caso que en el primer caso. Pero también aquí hay otro problema más. Si nosotros cometemos a nivel de programación en el segundo caso con la función R un error, ¿qué sucedería, digamos, con el programa principal? Ya ese error se multiplicaría por 3. ¿Qué pasaría si nosotros cometemos un error en una de esas tres funciones del primer caso? Por supuesto, el error se cometería nada más en un solo caso de esas tres pasos que nosotros hicimos en el programa principal. Entonces aquí hay una balanza en que vemos, inclusive lo vemos a nivel de las arquitecturas del software, que por ejemplo si nosotros lo vemos desde el punto de vista más allá, si lo vemos a nivel de macro, si vemos que esto sea programas o soluciones o sistemas completos, el segundo caso sería como una función servidor y los tres llamadas en el programa principal sería tres clientes llamando al mismo servidor. Eso sería, digamos, como si fuera en el segundo caso. Pero en el primer caso serían tres servidores con tres clientes diferentes. Entonces, el error, ¿qué pasaría, digamos, en este sentido de que el programa R tenga un error? Se afectaría a todo el programa. Entonces, ahí hay un balance entre lo que es la simplicidad, entendimiento y mantenimiento, y los errores que se pueden cometer a nivel de ejecución. Lo vemos más adelante también, como en
Pero ya aquí tenemos una idea que esto repercute, digamos, en forma de pensar, de hacer las cosas, no solamente a nivel de función, y volvemos, digamos, a niveles de reusabilidad. Si aplicamos todo el tiempo en el caso 1 o en el caso 2 a nivel de programación, tenemos, digamos, esa misma diferencia, inclusive mismas ventajas y desventajas en cada una de ellas. Entonces, la reutilización, yo iría mucho más allá que la reutilización en la parte de la R. De la misma forma como se comete el error y afecte todo, el arreglar ese problema sería en un solo punto y no en 3 puntos de los casos anteriores. O sea, eso es donde empieza a ver, digamos, la diferencia si lo vemos desde tecnología, el pro y el contra de cada una de esas tecnologías. Bueno, lo vemos a una simplicidad de dos algoritmos diferentes. Ahora vemos este mismo enfoque, digamos, a otro punto. Lo vemos en arquitectura SOA, 3 vistas y toda la parte tecnológica. Vamos a verlo con más detalle. Vemos 3 LAN o 3 redes que se conectan de diferentes formas. Con cada uno tiene su funcionalidad como tal. Tenemos una LAN 1 que tenemos que es la red local, donde se consigue, digamos, ordenadores o computadores personales conectados a un servidor, y hay una conexión local con una base de datos. Ese servidor sirve, digamos, como cliente servidor, una página web que se maneja dentro de una institución. Por supuesto, digamos que está con 3 barras rojas, digamos que esos son los firewall, o que no permite, digamos, la entrada no autorizada, digamos, a esos servidores, que podemos tener tanto desde afuera como adentro, ordenadores o computadores personales, que puede ser accesado a ese servidor de la LAN 1 desde afuera vía internet o de la WAN hacia ese servidor, claro, con su permiso que se dé, digamos, a nivel de cada empresa. Entonces, lo que se aplica, digamos, en los algoritmos, en el caso 1, caso 2 que vimos anteriormente, lo vemos en cada uno de los servidores, tanto en LAN 1, LAN 2, e inclusive a nivel de los mainframe, a nivel del host del LAN 3, que asumimos que, bueno, que vamos a asumir que sea un mainframe en este caso, y en eso tiene por dentro esos algoritmos, esas funciones que trabajan. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de mecanismos que nosotros podemos tener de conexión? El uso de servidores en la LAN 1 se puede hacer una conexión tanto a nivel del servidor de LAN 2 como a nivel del host en LAN 3. Si lo vemos desde perspectiva del código del caso 2, que es la función R, lo vemos en este caso como en el host, que el host, digamos, puede ser tratado, ya puede ser conectado, digamos, desde la misma LAN 2 o LAN 1, que da todos los requerimientos a esos dos servidores. Dos servidores en el LAN 1, LAN 2, uno puede accesar tanto al mainframe, al host, como al servidor. Entonces, vemos que estos son, si hablamos de servidores hacia, digamos, conexiones hacia otro equipo, el cliente como tal, ese servidor del LAN 1, si se conecta al LAN 2 sería cliente, y el LAN 2 sería el servidor, cliente servidor. En este caso sería una llamada de las funciones. El servidor hace la llamada de esa función del LAN 2. Lo vemos como si fuera, digamos, los casos anteriores de programación. Sucede lo mismo que tanto el servidor de LAN 1 o LAN 2, si quiere hacer acceso, digamos, al computador central, que es en el nivel del host, ya, como repito, digamos, host sería como la R. Por supuesto, si volvemos al mismo caso, o sea, si hay un problema en el host o en una transacción o en un acceso, digamos, al host, ya los dos servidores de LAN 1 LAN 2 ya no podría tener, digamos, o no trabajaría correctamente con ese host. Esos son ejemplos típicos, digamos, de verlo de la parte de la reutilización de los códigos en macro como tal.
Las tres vistas, si nadie o no conocen, digamos, esas tres vistas, digamos que los ordenadores personales o los computadores personales de LAN 1 sería capa 1, o sea, la parte de vista donde los usuarios tienen interfaz con el sistema. En la parte 2 o la parte de procesamiento lo vemos en el servidor de LAN 1, ¿okay? Y capa 3, digamos, la base de datos, lo tenemos tanto a nivel local o un acceso, digamos, al LAN 2 con el servidor de HTTP, HTML, con los servicios web. El SOAT, los famosos SOAT o arquitectura orientada a servicios, lo vemos en el servicio web. Es un servidor dedicado, digamos, da unos servicios, unas funciones que tanto el servidor o a nivel de los ordenadores personales de la LAN 1 pueden tener acceso, digamos, a ese servidor de la LAN 2. Esos son ejemplos, digamos, de conexiones y cómo hacemos hacer las similitudes de trabajar con las reutilizaciones y las tecnologías actuales que tenemos ahora. Te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.